este propósito en esta mañana de abrir las Sagradas Escrituras y considerar algún pensamiento espiritual que haga bien a nuestros corazones, aquello que Dios sabe que cada uno de nosotros necesitamos para nuestra vida cristiana, para nuestro caminar cerca de Él. Dios tenga la bondad de traerlo a cada una de nuestras vidas, el que nos conoce personalmente en lo más íntimo, y también para que la palabra de Dios pueda alumbrar algún corazón que aún está en tinieblas y pueda abrirse ese corazón al Señor Jesús y recibirle como su Salvador personal. Este propósito nos reúne, abrir la palabra de Dios, considerar en ella, y en esta mañana, como hemos podido ver en la lectura, nos encontramos en un texto muy especial de la palabra de Dios. Nos encontramos en el centro de la historia de la humanidad, el momento, el día en que el Señor Jesús fue crucificado. Un día único en la historia, céntrico absolutamente, porque todo lo anterior a ese momento, todo lo que había ocurrido hasta entonces y toda la revelación que Dios había dado hasta entonces apuntaba a ese día. Y todo lo que ocurrió después, toda la revelación de Dios posterior y todos los acontecimientos que suceden emanan de lo que ese día ocurrió. Así que tenemos la crucifixión del Señor Jesús como el centro de la revelación de Dios, como el centro de la historia de la humanidad y como el centro de nuestras vidas. Un momento único en el cual hemos leído una parte de los padecimientos del Señor Jesús en la cruz. Los soldados le crucificaron, las experiencias que allí el Señor Jesús tiene, pensando, y en esto nuestro corazón debe conmoverse, de que toda esa experiencia dolorífica, terrible de Jesús, que culmina con su muerte, como dice el último versículo que hemos leído, y habiendo inclinado la cabeza, dio el Espíritu. Todo esto fue por cada uno de nosotros. El Señor Jesús murió en nuestro lugar. Que cada uno de nosotros éramos los que merecíamos estar ahí, por nuestros pecados, porque todos somos pecadores. No hay justo ni aun uno, nos dice la Escritura, ni aun aquel que pensáramos es el mejor de los hombres sobre la faz de la tierra, el mejor pacifista, el mayor hombre de paz, el mejor estadista, el que hace más servicio a los demás, la mejor ONG. Busquemos a quien busquemos, la Escritura nos dice que no hay justo ni aun uno. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra de Dios, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y porque todos nosotros somos pecadores, tuvo que venir a redimirnos aquel que era sin pecado, el Señor Jesús. Y para poder librarnos de nuestra condenación, y para poder limpiar nuestros pecados, tuvo que morir en la cruz por cada uno de nosotros. No es que yo piense, sí, murió por ellos, pero por mí no. Por mí también murió Jesús. Es una experiencia individual de cada uno. Debo mirar mi experiencia con Cristo. Sí que murió por todos, sí, es cierto, pero murió por mí, para salvarme a mí. De manera que yo necesito tener esa experiencia personal con Cristo, de reconocerle
como mi Salvador. Y decirle, Señor, tú moriste por mí, porque yo soy pecador, para que tu sangre me limpiara de mis pecados y pudiera tener salvación y vida eterna. Esa es la experiencia que muchos de nosotros ya hemos podido tener, y damos gracias a Dios por ello, por el día en que Dios alumbró nuestros corazones y le pedimos perdón por nuestros pecados. Gracias a Dios por ese día tan especial en nuestra vida, que nos abrió las puertas del cielo y que nos ha dado una salvación que nadie nos puede quitar, y sabemos que un día, cuando nuestros días acaben aquí, iremos a la presencia del Señor en el cielo. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice, y esto es lo que creemos de todo corazón. Y es así que invitamos a las gentes a que crean en el Señor Jesús como su Salvador. Arrepentimiento de pecados y fe en el Señor Jesús. Estas son las dos premisas que la palabra de Dios establece para que alguien pueda ser salvo. Arrepentimiento de pecados, pedir perdón al Señor y creer que Él es verdaderamente el Salvador. Tenemos pues este texto que nos centra en ese momento, en el momento de la redención de cada hombre, de cada mujer y de cada niño que puebla la tierra. Cuando el Señor Jesús es crucificado para expiar nuestros pecados, para redimirnos eternamente. Y en este momento crucial de la historia, en estas horas terribles de la cruz, el apóstol Juan, escribiendo aquí su evangelio, relata unos hechos extraordinarios que quisiera que paráramos un poquito de atención por toda la ciencia de Dios que está contenida en estos hechos y en las palabras del Señor Jesús que ahora leeremos. Cuando está llegando ya al final el tiempo de la cruz, han pasado unas horas, el Señor Jesús lleva ya unas horas crucificado, han sido hechas tinieblas sobre toda la tierra por 3 horas, de la hora de sexta a la hora de nona, y cuando ya está llegando al final del tiempo de la cruz, poco antes de morir, encontramos las palabras del versículo 28 que nos dice: después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas, para que la Escritura se cumpliese, dijo: sed tengo. Estas palabras tan especiales del Señor Jesús, 2 palabras solamente: sed tengo. Pero todo lo que de parte de Dios hay en esas palabras, en lo cual, con la ayuda del Señor, procuraremos entrar un poquitín, que Dios nos conceda en su misericordia, en su bondad, el poder entrar un poquito en todo lo que Dios quiere decirnos en estas palabras del Señor Jesús. Que por otra parte hemos de decir que Dios ha querido así, que Juan sea el único evangelista de los 4 que la recoja, aunque los 4 hablan de la crucifixión del Señor Jesús, cada uno dando elementos particulares que nos dan una visión global de cómo fue la historia de la cruz. Estas palabras Dios las reserva especialmente para que las revele el apóstol Juan. Y el Señor Jesús dice: sed tengo. Estas palabras, sed tengo, son conocidas por los teólogos que estudian profundamente acerca de la cruz del Señor Jesús como la quinta voz de la cruz. En la cruz hubieron 7 voces del Señor Jesús, las 7 voces del crucificado. Y esta es la quinta de esas voces del Señor Jesús. Y hemos de decir, como primera cosa, en primer término, que cuando el Señor Jesús dice: sed tengo, nos está hablando de una realidad fisiológica, de que el Señor Jesús tiene sed. Así lo dice el texto. Digo esto porque podríamos tener una inclinación a la espiritualización de los textos, lo cual está bien,
en el sentido de que en todos los textos de la palabra de Dios hay que buscar la enseñanza espiritual que tiene, pero siempre partiendo de la base y bajo la premisa de que en todo texto de la palabra de Dios hay una primera interpretación que hay que darle, que es la que sencilla y llanamente dice. De manera que es cierto que en las palabras del Señor septengo hay abundancia de enseñanza espiritual, que no es el momento ahora de tratarla porque no nos daría la hora, pero que como primera cosa, al leer el texto, lo primero que hemos de entender es que el Señor Jesús está apelando a una realidad, a algo que le está ocurriendo y que le está ocurriendo físicamente, que es que dice que tiene sed. A propósito de esto y de toda la enseñanza espiritual que podemos encontrar en estas palabras septengo, analogías que podemos encontrar, significados espirituales de estas palabras que van más allá de la cuestión física, aprovecho para recomendar un libro que últimamente he estado leyendo una porción, que es el libro Voces y Silencios del Crucificado, del misionero don Armando Di Pardo, que trata estas cosas con una profunda enseñanza espiritual muy enriquecedora. Pero vamos nosotros ahora a lo nuestro, que es la cuestión física de lo que aquí le está ocurriendo al Señor Jesús cuando dice sed tengo. Partimos de esta base, de que hay una necesidad que el Señor siente, que tiene sed, y que la expresa con estas dos palabras cuando dice sed tengo. La cruz, porque el Señor Jesús, cuando dice estas palabras, como hemos leído en el texto, está crucificado. La cruz está obrando en el Señor Jesús una carga terrible en todos los sentidos. Una carga espiritual, porque todos nuestros pecados, no lo olvidemos, han sido cargados en Él. Todos ellos, los míos, los tuyos y los de todos los hombres. Y eso produce en el Señor Jesús, en el orden espiritual, una carga enorme y un padecimiento enorme. Y eso, como el Señor está crucificado, también hay una realidad física, además de la espiritual, y es que el Señor también tiene una grande carga en el orden físico.